Buenas noches, estimados participantes. Es un honor para mí ser moderador de esta charla tan importante. Recuerden que el día de hoy es el último de los 3 webinares que Laboratorios de Eurofarma, la UID y Suganon han preparado para ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar del uso y beneficios de la evogliptina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Tengo el gusto de presentar a la doctora Florencia Aranguren, especialista en medicina interna y diabetes, vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes, directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal de la UCES, coordinadora del Comité de Nefrapatía de la Sociedad Argentina de la Diabetes, directora del curso de actualización en enfermedad renal de la Sociedad Argentina de Diabetes y vocal del Consejo Cardiometabólico de la Sociedad Argentina de Cardiología. Recordarles que este es parte del programa de educación médica continua centrado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y su relación con la DPP4 y cuenta con el aval de la Universidad Internacional del Ecuador. Quiero recordarles que podemos hacer preguntas a la especialista en la parte de comentarios y a la final de la presentación abriremos el espacio para que sus preguntas puedan ser solventadas. Con esto, cedo la palabra a la doctora Florencia Araguren. Bueno, muchas gracias por la presentación, Andrés. Muchas gracias a Eurofarma por esta invitación que me honra muchísimo estar hoy aquí con ustedes. Así que bueno, cualquier cosa me avisan si estoy compartiendo adecuadamente la pantalla, si pueden ver bien. Vamos a hablar entonces hoy sobre algunas nuevas herramientas que tenemos para el tratamiento de la diabetes, pero haciendo mucho foco en el paciente ideal, digamos, para indicar un DPP4 y qué debemos tener en cuenta. Así que vamos a arrancar para que este encuentro sea sumamente clínico y podamos sacarle provecho para el trabajo del día a día en nuestro consultorio. Vamos a arrancar con un paciente llamado Pedro, que tiene 82 años, que tiene diabetes tipo 2 desde hace 10 años, tiene hipertensión, vive solo, es autoválido, o sea, hace la mayoría de las compras y las actividades de la vida diaria sin ayuda. Ha presentado algunas caídas en el último año. En el examen físico tiene un índice de masa corporal de 26, una tensión arterial de 146/86, impresiona sarcopenia, tiene un índice de cintura aumentado, de cintura-cadera y con adelgazamiento de miembros inferiores. Está medicado con 2 antihipertensivos, con losartán 50 y con amlodipina 5. Está medicado con metformina 1000 después del desayuno y 1000 después de la cena. Está medicado con dapaglifosina 10 miligramos y con atorvastatina 10 miligramos y viene a la consulta con estos análisis. Tiene una hemoglobina glicosilada de 7,6%, una creatinina en sangre de 1,7 miligramos decilitro, una tasa de filtrado glomerular estimado mediante la fórmula seca de EPI de 40 mililitros por minuto, una relación albuminuria-creatininuria de 52 miligramos sobre gramo y un LDL de 99 y unos triglicéridos de 250. Como vamos a charlar entre todos nosotros, entre todos ustedes que están participando de este webinar, vamos a charlar sobre el final. Yo lo que les voy a pedir es que mirando un poquito todos estos datos que les estoy comentando de Pedro, piensen si están de acuerdo con el tratamiento que Pedro está siguiendo, si harían alguna modificación, si piensan en alguna de estas metas, la ven como incumplida por parte de Pedro. Me gustaría que esto lo dejemos para el momento de la charla final. Así que les dejo un segundito más la placa como para que puedan tomar sus decisiones terapéuticas
Y acá viene como una especie de votación que me gustaría que elijan una opción dentro de estas opciones que les voy a dar y que después podamos conversar entre todos. Si piensan que Pedro cumple con una meta glucémica adecuada y que por lo tanto no cambiarían su tratamiento por la edad que tiene, posiblemente como una opción. Si prefieren para Pedro una hemoglobina glicosilada menor de 7 sin riesgo de hipoglucemias, o si debemos bajar la dosis de metformina, pesquisar síndromes geriátricos y mejorar el alcance de metas individualizado para Pedro. Bueno, dentro de estas tres opciones, después les pido que lo anoten en un papelito, así cuando retomamos en la parte final podemos aclarar un poco qué deberíamos hacer y qué vamos a hacer con Pedro, que obviamente es un poco lo que vamos a ir charlando a lo largo de este webinar. Primer punto que tenemos que tener en cuenta con un paciente de las características de Pedro es que las características justamente de la diabetes en el adulto mayor son diferentes a las características de la diabetes en una persona de 40, de 50 años, ¿no? Porque en una persona joven muy probablemente es el sobrepeso o la obesidad los más grandes determinantes de la diabetes. Entonces, en muchas situaciones, la mayoría de los pacientes tienen como principal mecanismo fisiopatológico la insulinoresistencia. En cambio, en un paciente de las características de Pedro o en la mayoría de los adultos mayores, al revés, suele predominar más el defecto en la secreción de insulina por el fracaso de la célula beta, por la edad. En cambio, la resistencia a la insulina suele ser menor que en los pacientes más jóvenes. No es tanto la alteración en la producción hepática de glucosa, sino más bien la hiperglucemia postprandial, ¿no? Y no tanto la de ayunas, la que vamos a ver alterada. O sea que podríamos decir que la característica del envejecimiento es la menor función de la célula beta, la menor secreción de insulina y, sobre todo, la hiperglucemia a predominio postprandial. Y como en un paciente como Pedro debemos pesquisar síndromes geriátricos, vamos a mencionarlos, vamos a pensar qué cosas tenemos que ir en un paciente de estas características, que ahora vamos a ver que es la mayoría de los pacientes con diabetes que atendemos, ¿no? Porque nuestros adultos mayores tienen una alta incidencia de diabetes y debemos ver si este paciente está teniendo estos diferentes síndromes geriátricos como la polifarmacia, el deterioro cognitivo, la depresión, que también es muy frecuente en el adulto mayor, la incontinencia urinaria, la tendencia a las caídas, el dolor persistente y la fragilidad, que ahora vamos a ver de qué se trata esto de la fragilidad. Entonces, ¿qué tan frecuente es la fragilidad en el adulto mayor? Miren, esto es lo que les decía antes, ¿no? Antes de entrar en ya el tema fragilidad. De los mayores de 65 años, el 25% tiene diabetes y nosotros sabemos que nuestras poblaciones están tendiendo a envejecer. Entonces, en las diferentes series vemos que de los mayores de 65 años, hasta uno de cada tres adultos mayores tiene diabetes, ¿no? Y fíjense, un estudio que se realizó en Barcelona nos mostró que cuando salimos a buscar dentro de los adultos mayores en la comunidad cuántos tienen criterios de fragilidad, alrededor de un 40, 60, o sea, alrededor de la mitad de los pacientes adultos mayores tienen criterios de fragilidad. Y un 20, un 30% de los ancianos ingresados en el hospital también tienen criterios de fragilidad. La fragilidad conduce a un aumento de las fracturas, por ejemplo, ¿no? Porque la fragilidad conduce a caídas y las caídas conducen a fracturas. Y fíjense que en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 y en ambos sexos está aumentada la tasa de fracturas cuando la persona va envejeciendo. Entonces tenemos que pensar en esquemas simples desde el punto de vista de la glucemia, que no generen hipoglucemias, que no aumenten el riesgo de fracturas y que no colaboren en la polifarmacia, sino simplificar lo más que podamos estos esquemas.
¿Y a qué llamamos adulto mayor frágil? Bueno, les recuerdo los criterios de fragilidad, dependen de las características del paciente y entonces en base a eso es que la Asociación Americana de Diabetes este año, así como ya años anteriores, digamos, según las características del paciente, es cuáles van a ser las metas, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la meta de hemoglobina glicosilada? ¿Cuál va a ser la meta de presión arterial? ¿Y cuál va a ser la meta de lípidos? Entonces, si la persona es totalmente saludable, porque sabemos que tenemos pacientes mayores de 65 años que tienen algunas patologías crónicas, pero un estatus funcional y cognitivo intacto, entonces en esos pacientes las metas y el tratamiento va a ser igual que el habitual para cualquier otro grupo etario, ¿sí? En cambio, si el paciente, y estos dos grupos le vamos a llamar fragilidad, ¿no? Si el paciente tiene múltiples enfermedades crónicas, más de tres, o dos impedimentos para actividades de la vida diaria, o deterioro cognitivo leve a moderado, ya fíjense que cambia la meta de hemoglobina glicosilada y ya en esos pacientes vamos a pretender una hemoglobina glicosilada menor de 8 y en los pacientes más con una fragilidad mayor, o sea, más de dos dependencias en actividades de la vida diaria o deterioro cognitivo severo o estadio terminal de una enfermedad, la propuesta no va a estar basada en un número de hemoglobina glicosilada, sino básicamente en evitar las hipoglucemias y en evitar que el paciente esté hiperglucémico en forma sintomática, o sea, que esté con más de 200, que eso va a incrementar su poliuria, su polidipsia, la pérdida de peso también. Entonces tenemos que también evitar la hiperglucemia, pero en rangos más, menos estrechos, básicamente, más holgados, ¿no? Al igual ocurre con la presión arterial. Y en el caso de los lípidos, la guía en los 3 estadios dice considerar la tolerancia, o sea, deberíamos indicarlo seguramente en el paciente saludable si la tolerancia es adecuada y en los otros dos pacientes tendríamos que ver qué tipo de paciente tenemos. Entonces, tener diabetes y estar envejeciendo genera una situación que es la pérdida de la fuerza muscular y la pobre calidad muscular, y esto tiende a la osteopenia y a la sarcopenia, que obviamente conducen a una mayor fragilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar a la sarcopenia en un adulto mayor? Bueno, lo tenemos que evaluar a través de la disminución de la fuerza y de la masa muscular, la sensación de debilidad y de cansancio, la pérdida de peso sin causa justificada y también algunas consecuencias nos pueden dar la pauta como las fracturas o la discapacidad física. Una cosa bien simple para ver en el consultorio es ver si el paciente requiere de la ayuda de sus manos para ponerse de pie o puede ponerse de pie del asiento sin tener que ayudarse con sus brazos, ¿no? Eso es una forma bien precoz. Porque la sarcopenia es un síndrome geriátrico progresivo y generalizado que está caracterizado por una pérdida acelerada de masa muscular, de fuerza y de rendimiento, que es, miren qué tan frecuente, ¿no? Un 5, un 13% de los adultos mayores de 60 a 70 años y un 11 hasta un 50% de los mayores de 80 años presentan sarcopenia, que tenemos diferentes formas de medirlo, todavía no hay demasiado acuerdo, pero básicamente esto es una de las formas, hacerle medir la presión digital a través del hand grip, por ejemplo, o también a través de cosas más sofisticadas, o la velocidad de la marcha, o también hacer lo que se pare y se siente. Todas esas cosas nos pueden dar un poco de pistas y también, si no, mandarlo obviamente a un especialista, ¿no? Pero es súper frecuente y súper importante tenerlo en cuenta. Fíjense cómo a través de un estudio podemos evaluar la pérdida de masa muscular. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque hay poblaciones que claramente se benefician hoy con un inhibidor de DPP4, porque obviamente que en una población frágil tiene que ser prioritario el tema de la seguridad a la hora de indicar un fármaco. Entonces, en el adulto mayor frágil y en el paciente con un filtrado menor de 30, que sabemos que tenemos alto riesgo de polifarmacias en ambos subgrupos, peligro de fracturas,
alta incidencia de hipoglucemias, la hiperglucemia postprandial es algo característico y se nos van agotando de alguna manera, se nos va limitando el uso de antidiabéticos. Es una muy buena elección según las guías. Vamos a ver ahora qué dice la Guía Americana de Diabetes para el tratamiento del adulto mayor. Y fíjense que la guía básicamente dice que muy importante para el adulto mayor es elegir alguna terapéutica que mejore la adherencia y que no traiga ningún problema cognitivo y que no tenga hipoglucemia y que todo esto está estrechamente ligado. Entonces, yendo grupo farmacológico por grupo farmacológico, la Asociación Americana de Diabetes dice las sulfonilureas no son una buena opción en el adulto mayor por las hipoglucemias. La pioglitazona no es una buena opción en el adulto mayor por la insuficiencia cardíaca, los edemas, las fracturas. El GLP-1 tampoco lo considero una muy buena opción, o sea, es más o menos sería, porque requiere destreza para la inyección, pero aparte fundamentalmente por los efectos gastrointestinales, que los pacientes adultos mayores muchas veces tienen divertículos y tienen temas de intolerancia digestiva, y aparte no queremos que el adulto mayor en general pierda peso y pierda el apetito. Lo mismo ocurre con la metformina de alguna manera, ¿no? Los efectos gastrointestinales, la pérdida de peso, la pérdida del apetito. Y lo otro también importante, tener en cuenta que están contraindicada la metformina con menos de 30 de filtrado. Y recuerden que era una de las preguntitas del paciente Pedro, debemos ajustar la dosis con menos de 45, si quieren después lo charlamos de vuelta en la parte de preguntas y respuestas. Los SGLT2 son una buena opción, pero ojo porque tenemos que evaluar que el paciente no tenga depresión de volumen, que no tenga incontinencia, que no tenga un filtrado glomerular menor de 30 o menor de 20, dependiendo de la guía que leamos. En cambio, con los DPP4, en ese sentido, la Guía Americana de Diabetes dice un sí rotundo, porque nos confiere este grupo farmacológico la seguridad que necesitamos, la simpleza que necesitamos y también que no están contraindicados en ninguna etapa de la enfermedad renal, incluso se pueden usar hasta en diálisis, ¿no? Entonces, en un paciente adulto mayor frágil, claramente la guía lo señala como una excelente opción. Y miren, les voy a mostrar por qué no son una buena opción. Fíjense, este estudio es el estudio Carolina, que comparó en pacientes entre 40 y 85 años, incluyó un alto porcentaje de pacientes adultos mayores y también un 20% de los pacientes incluidos tenían insuficiencia renal, todos pacientes con alto riesgo cardiovascular. Y miren el tiempo a la primera hipoglucemia, la diferencia en las curvas. O sea, el paciente con glimepirida tenía un 80% más de riesgo de hipoglucemia que el paciente con un DPP4. Y esto, vamos a ver ahora el análisis de subgrupos, se pudo comprobar en los diferentes grupos etarios, o sea, en el paciente con menos de 65 años, en el paciente con 65 a 75, la misma curva, y en el paciente con más de 75 años también más de un 20% de reducción de las hipoglucemias cuando el paciente estaba con linagliptina, era en este caso, ¿sí? Pero bueno, todo esto ocurre con cualquier DPP4, sabemos que es un efecto de clase. Y otro tema más que tal vez no se habla tanto y que es muy interesante ver si tenemos estudios relacionados con las caídas y las fracturas. Y fíjense que este trabajo, el Carolina, de vuelta, estamos viendo, mostró cómo, independientemente de la edad, pero sobre todo en los mayores de 75 años, miren la reducción en caídas y fracturas en los pacientes que cayeron en la rama DPP4 en comparación con la rama glimepirida. O sea, el resultado fue una reducción del 20% de caídas y fracturas en la población general, dio significativo, pero muy traccionado por los mayores de 75, al igual que las caídas, muy traccionado también las caídas por los mayores de 75 que tuvieron un 44% menos caídas y fracturas. Por lo tanto, el adulto mayor debe tener uno en la cabeza como una opción el inhibidor de DPP4 por su bajo riesgo de hipoglucemias,
por su bajo riesgo de caídas y fracturas, porque el paciente no pierde peso, un paciente que generalmente ya está en una etapa en donde no es el sobrepeso un gran problema, en general, obviamente que hay excepciones, no pierde el apetito y no está contraindicado en enfermedad renal. Y para ya cerrar un poquito esto del adulto mayor, miren, incluso el año pasado se publicó este trabajo de un Pierres, que le gusta mucho el tema de DPP4 en la internación. Ustedes seguramente han leído algunos de esos trabajos. Y fíjense que incluso en el adulto mayor internado, el hecho de darle un esquema, en vez de basal bolo, un esquema basal con un DPP4 en el paciente internado, hizo que tenga muchas más hipoglucemias el esquema basal bolo que el esquema basal de PP4, ¿sí? Incluso hipoglucemias menores de 54 no tuvo ningún paciente en el grupo basal vildagliptina y fíjense que sí en el grupo de basal bolo, ¿no? Entonces, bueno, para repasar un poco qué opciones tenemos a medida que cae el filtrado renal, porque también tenemos que pensar que son una muy buena estrategia. Fíjense cómo a lo largo de todas las etapas de enfermedad renal, cuando el paciente tiene más de 60 o 60-45, o cuando el paciente tiene 45-30 de filtrado, e incluso cuando ya el paciente tiene menos de 30, que se van limitando las opciones y que hay que tener precaución con determinadas opciones por el riesgo de hipoglucemia o que hay que contraindicar los fármacos, el DPP4 es una estrategia para pensar al igual que la insulina, pero la insulina con el riesgo de la hipoglucemia, ¿no? Solo recordarles, ahora lo vamos a analizar luego, que por ahí no sería una buena opción en pacientes con filtrados bajos la saxagliptina por el elevado riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, esto para recordarles cómo tenemos que pensar en el ajuste de estos fármacos, porque si bien los DPP4 están todos autorizados para su uso en los diferentes estadios de enfermedad renal, incluido en diálisis, algunos deben ajustarse y otros no hace falta ajustar. Es el caso de la evogliptina, que no requiere ajuste porque, como vimos en las charlas, tiene un alto porcentaje de excreción a nivel biliar y tiene un bajo porcentaje de excreción a nivel renal, ¿sí? Esto se parece mucho a la linagliptina, ¿sí? Recuerden que la lina y la evo entonces son la misma dosis, 5 miligramos y no requiere ajuste. Y interesante saber y tener en cuenta, porque este paciente Pedro y un montón de pacientes que atendemos, el 40% de los pacientes que atendemos van a tener algún grado de enfermedad renal. Entonces, tener en cuenta que estos fármacos han demostrado a través de otro estudio, que es el estudio Carmelina, y algunos otros trabajos más pequeños, este es un estudio muy importante con un N muy grande, y fíjense cómo nos ha mostrado que es posible mejorar la albuminuria con los inhibidores de DPP4, ¿sí? Mejoran la albuminuria. Este paciente tenía albuminuria. Y obviamente mejorar la albuminuria es mejorar la progresión de enfermedad renal. ¿Y qué pasa con la seguridad cardiovascular? Todos los inhibidores de DPP4 han mostrado ser neutros en términos de enfermedad cardiovascular, o sea, no aumentan este endpoint llamado MACE, que es muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal. Y como decíamos antes, solo la saxagliptina ha mostrado aumentar las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, no así el resto de los fármacos del grupo, ¿sí? Incluso, fíjense que hay un trabajo muy interesante con pacientes, el VIVID es un trabajo que incluyó 254 pacientes que tenían todos una fracción de eyección menor del 40%, de hecho la fracción de eyección media era del 30%, o sea, todos pacientes con insuficiencia cardíaca de base. Y fíjense que no hubo inferioridad en los cambios de la fracción de eyección al año
De hecho, la fracción de eyección mejoró en ambos grupos, tanto en el grupo Bilda como en el grupo placebo, pero hubo una disminución numérica de la mortalidad en la rama, era un trabajo en este caso con vildagliptina. O sea que no solamente el resto de los fármacos del grupo no han mostrado aumentar la incidencia de insuficiencia cardíaca en población general, sino que en población específica con insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección muy baja, no han aumentado la mortalidad ni las internaciones ni empeorado la fracción de eyección, ¿sí? O sea que podemos tener un margen de seguridad muy importante y en esto la evogliptina, como también les mostré, pero quería recalcarlo, tenemos un estudio que es de vida real, ¿sí? No es un estudio de seguridad cardiovascular, es un estudio de vida real que nos mostró en comparación con glimepirida que no hubo aumento del riesgo de eventos cerebrovasculares, ni de infarto agudo de miocardio, ni de angina de pecho, ni de insuficiencia cardíaca. Acá tienen los datos y cómo la P fue significativa y la reducción fue mayor del 30% en este grupo, digamos, comparativo con otros antidiabéticos orales. Bueno, recordarles lo que dijimos antes, que su excreción es hepática y en menor medida renal, que se indica una vez por día y que tiene una vida media prolongada, lo que hace justamente que se pueda indicar una vez por día. Es principalmente metabolizada por el citocromo P450 3A4, pero no es inductor ni inhibidor de estas enzimas, por lo tanto no tiene grandes interacciones con ningún fármaco, ¿sí? Recordar esto entonces, el ajuste no requiere ajuste cuando está asociado con inhibidores ni inductores del citocromo P450, tiene un efecto de reducción de la glicosilada que es comparable con sitagliptina y linagliptina, como todos los trabajos de eficacia que les mostré en los videitos. Tiene un efecto neutro sobre el peso y tiene un riesgo nulo prácticamente de hipoglucemias, como ocurre con el resto, y no requiere ajuste en enfermedad renal, aunque otros fármacos del mismo grupo sí. En el caso de la lina y de la evogliptina, no, y tiene alta selectividad por la enzima DPP4, no así, digamos, no tiene selectividad por otras enzimas de la familia, como la DPP8 o la DPP9, ¿sí? Entonces, acá para recordarles un poco que ha mostrado una disminución de aproximadamente 0,7% de la hemoglobina glicosilada después de 12 semanas de estudio, en un trabajo que era evogliptina contra linagliptina. El descenso de la hemoglobina glicosilada fue similar en ambos grupos con totalmente no inferioridad, digamos, ¿no? Comparable el descenso en ambas moléculas. Y este otro punto importante también, me parece muy importante que en el estudio Evergreen hayan evaluado la variabilidad glucémica y hayan podido comprobar que no solamente mejora el tiempo en rango, sino que no aumenta el riesgo de tener hipoglucemias, ¿no? O sea, no inferioridad en términos de tiempo en rango contra la linagliptina, ni también en el tiempo bajo rango, o sea, menos de 70. Y lo mismo con respecto a efectos adversos, ¿no? Este es otro trabajo, el que les estoy mostrando acá no es el Evergreen, es un trabajo de fase 3 en donde se comparó evogliptina contra placebo, no contra otro DPP4, y fíjense que contra placebo tienen más efectos adversos los pacientes del placebo que los pacientes de evogliptina, así que realmente tenemos un fármaco muy seguro y que podemos utilizar en los pacientes que requieren mucha seguridad, como también, no solamente en el adulto mayor, sino en el paciente con enfermedad renal, en donde sabemos que en estadios iniciales de la enfermedad renal el paciente tiende a la hiperglucemia, pero a medida que va cayendo el filtrado en estadios avanzados por diferentes mecanismos que tienen que ver con todo esto que figura acá, ¿no? Van bajando los requerimientos de insulina y el paciente tiende a la hipoglucemia. De hecho, miren este trabajo de 29.000 pacientes
en donde podemos ver cómo esto es el filtrado entre 90 y 140, acá entre 60 y 90, y cómo va acá, digamos, este cuadro nos va mostrando cómo a medida que el paciente tiene un filtrado más bajo, aumenta muchísimo la incidencia de hipoglucemias medias, de hipoglucemias severas totalmente. Fíjense el riesgo que tiene en un paciente con menos de 15 o en un paciente con 15 a 30, aumenta muchísimo el riesgo de hipoglucemias. Y no solo eso, sino el riesgo de muerte a 30 días posteriores a la incidencia de una hipoglucemia. Fíjense cómo también el paciente que tenía un filtrado más bajo tiene más riesgo de morir si tuvo una hipoglucemia, ¿no es cierto? Porque sabemos que las hipoglucemias tienen un impacto muy importante a nivel cardiovascular. Fíjense este otro trabajo, que este es de vida real, 46.000 pacientes en Taiwán, les hicieron un seguimiento en el año previo al inicio de la diálisis y miren cómo los pacientes venían teniendo 5% de hipoglucemias severas anuales y en el año previo al inicio de la diálisis 11%, se aumenta al doble prácticamente en el momento de la transición a la diálisis, ¿no? Y cuando se analizó en el análisis multivariado los factores de riesgo para tener hipoglucemias severas, obviamente que las sulfonilureas, las glinidas y la insulina eran un factor de riesgo bien predisponente para la hipoglucemia severa. Y lo mismo que vimos recién, que la hipoglucemia severa aumentó significativamente la mortalidad en la transición a la diálisis. O sea que necesitamos en estos dos grupos de pacientes estrategias que prevengan todo esto, porque sabemos que la hipoglucemia genera una respuesta simpática, es arritmogénica, es proinflamatoria y todo esto obviamente hace que aumente el riesgo de isquemia y la mortalidad cardiovascular a través de las arritmias, de la isquemia y de alteraciones en la repolarización, ¿no? Entonces, es súper importante en los pacientes adultos mayores, sobre todo, que tienen por ahí no tanta sensibilidad incluso a la hipoglucemia. Entonces, para prevención de hipoglucemia, fíjense que incluso las guías a partir de este año dicen que en toda persona mayor, adulto mayor con diabetes tipo 1, que está bien, no es el momento de esta charla, la persona con diabetes tipo 1, pero fíjense el nivel de importancia que le da la Asociación Americana de Diabetes, que dice que todo adulto mayor con diabetes tipo 1 debería tener un monitoreo continuo para prevención de las hipoglucemias. O lo mismo dice en el paciente adulto mayor con diabetes tipo 2, pero que esté con múltiples dosis de insulina, también recomiendan con un nivel de evidencia A que esté con un monitoreo continuo, porque realmente consideran que la prevención de las hipoglucemias es fundamental. Entonces, bueno, los beneficios en el tratamiento con evoglitina es que es un inhibidor de EPP4 potente, reversible, selectivo, que tiene bajo potencial de interacción con otros medicamentos, que es una dosis única diaria, que aumenta la concentración de GLP-1 activo y que no requiere ajuste en insuficiencia renal en ninguna etapa ni en insuficiencia hepática leve a moderada. Así que volviendo a nuestro paciente Pedro, lo que hicimos fue bajar la dosis de metformina. Después quiero que me comenten ustedes qué habían decidido. La dapaglifosina sí es necesaria en este paciente si no tiene efectos adversos y si tiene conservado el mecanismo de la sed para prevenir la evolución de la enfermedad renal. Y agregarle un DPP4, ya que vamos a tener que bajar la dosis de metformina y que el paciente todavía no estaba en metas, sería una buena opción. Porque ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento en un mayor de 75 años? Esto que vimos antes, ¿no? Que si el paciente está bien, entero, digamos, robusto, dicen las guías, tengo que pensar en el tratamiento similar. Pero si lo veo frágil o dependiente o con comorbilidades, pensar en disminuir lo más que pueda la polifarmacia y pensar un tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida, para evitar las caídas, para evitar las fracturas. Y volviendo otra vez a Pedro, para que discutamos ahora en las partes de preguntas y respuestas, ¿qué haríamos con el resto del tratamiento, no? O sea, ¿qué haríamos con la estatina? ¿Qué haríamos con el losartán y con la amlodipina?
y todo eso tiene que ver también con proteger al riñón, o sea, no quedarnos solamente en lo que debemos indicarle a nivel farmacológico desde el punto de la diabetes, sino todo lo que nos han mostrado las guías que tenemos que hacer en un paciente con enfermedad renal, como por ejemplo tener en cuenta que tenemos que indicarle una inhibición del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECA o ARA2 a la dosis máxima tolerada por el paciente, que debemos lograr estas metas de presión arterial para evitar la evolución de la enfermedad renal, que debemos tratar de que nuestros pacientes hagan actividad física, esto también va a evitar la progresión de la sarcopenia, y ajustar las proteínas y el sodio de la dieta también sin duda son una parte muy importante del tratamiento de la enfermedad renal. Y no olvidarnos de la dosis adecuada de estatinas, ¿no? Hoy, digamos, claramente nuestras guías nos llaman a tratar de romper la inercia, a que el paciente, cuando tiene, por ejemplo, un filtrado, fíjense, entre 30 y 55, tenemos que lograr que la meta de LDL sea menor de 70. Entonces, bueno, fijarnos si este paciente cumple con esas metas. Y el único paciente en el cual uno no iniciaría una estatina desde el punto de vista renal sería el paciente que ya está en diálisis, ¿no? En todos los demás debemos, o sea, si llegó a diálisis sin estatinas, no inicio. Si llegó a diálisis con estatinas, continúo con la estatina. Y si lo tomo al paciente prediálisis, debe iniciar tratamiento con estatinas. Esto es lo que les mostraba antes, cómo las guías recomiendan el uso de IECA ARA2 a la dosis máxima tolerada por el paciente. Este paciente estaba con 50 miligramos de losartano, o sea que no estaba a la dosis máxima tolerada. Y para terminar y encontrarme con ustedes y conversar de lo que quieran, pensemos en cada paciente en forma individual. Evitar la hipoglucemia debe ser una meta. Y empecemos también a pensar en la sarcopenia, que creo que estamos recién empezando a conocerla. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, así podemos también, lo que necesiten, me pueden preguntar o comentar a algún paciente o lo que necesiten. Y bueno, dejo de compartir pantalla, así nos vemos un poquito para la charla. Aló. Bueno, recordarles que este es parte del programa de educación médica continua centrado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y su relación con el DPP-4. Recuerden que Laboratorios de Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. Contamos con el aval de la Universidad Internacional del Ecuador y nuestro auspiciante Suganon. Doctora Florencia Araguren, vamos a dar paso a las preguntas que tienen nuestros participantes. Aquí la primera. ¿Cómo la sarcopenia afecta los tratamientos de diabetes? ¿El ejercicio sería una solución como parte del tratamiento? Sí, totalmente. Creo que debemos empezar a aprender los que no lo estemos haciendo, a prescribir el ejercicio, ¿no? Porque obviamente que hay que darle un ejercicio que sea adecuado para ese paciente, pero es fundamental. Después de los 40 años, todos empezamos a perder masa muscular y esto se agrava rápidamente. Después de los 70 años cae la masa muscular muchísimo y en la diabetes cae más todavía la masa muscular. Entonces, creo que parte de nuestra consulta debe estar sin duda abocada a indicar y prescribir adecuadamente el ejercicio físico, la rehabilitación en los pacientes que hayan tenido algún problema cardiovascular o pacientes que nunca han hecho ejercicio, porque muchas veces nos encontramos con pacientes que nunca en su vida han hecho ejercicio, que están totalmente negados y que dicen, no, no me gusta, no voy a hacer, no tengo tiempo, ¿no? Escuchamos todo tipo de excusas. Entonces creo que lo primero es que esté convencido uno, como ocurre con todo, ¿no? Nosotros nos pasa que por ahí el paciente viene diciendo,
que le sacaron la estatina a un médico o que le dijeron que no hacía falta que se dé la vacuna antigripal. O sea, un montón de cosas que tienen evidencia de haber mostrado disminución del riesgo en nuestros pacientes y que es el médico el quizás no está convencido de indicarlo. Entonces me parece que primero tenemos que estar convencidos nosotros y después eso nos va a facilitar mucho tratar de motivar y convencer a nuestros pacientes. Doctora, la siguiente pregunta, ¿por qué las estaninas se- seguirlas dando y no suspenderlas? Bueno, porque nuestro paciente, por ejemplo, el paciente con enfermedad renal, es más probable que muera de causa cardiovascular que entre en diálisis. O sea, es altísimo el porcentaje de pacientes. Miren, el 50% de los pacientes que están en estadios avanzados muere a lo largo de un año de enfermedad cardiovascular. Y nuestros pacientes con diabetes, les diría que la gran mayoría va a tener en algún momento enfermedad cardiovascular. Entonces, sí o sí tenemos que indicar estatinas a la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes. Sería la excepción, según todas las guías hoy internacionales, la excepción sería el paciente que no debe recibir estatinas. La mayoría debe recibir estatinas justamente para prevención cardiovascular, independientemente del valor de LDL, sino bien centrados en cuál es el riesgo cardiovascular del paciente que tengo enfrente, ¿no? Y eso lo puedo detectar con un score de riesgo, por ejemplo, o con algo bien fácil, que es saber qué riesgo cardiovascular tiene mi paciente enfrente. Miren, si el paciente tiene un factor de riesgo más que la diabetes, o sea, tiene diabetes y un factor de riesgo más, ya sabemos que ese paciente, según las guías, es de alto riesgo. Si tiene 3 factores de riesgo más, ese paciente es de muy alto riesgo. Y en esos dos casos, el paciente de alto riesgo y el de muy alto riesgo deben estar con estatinas, solo que el de alto riesgo debe tener una meta de LDL menor de 70 y el de muy alto riesgo debe tener una meta menor de 55 de LDL, ¿sí? Y el de moderado riesgo es el que por ahí podríamos ver si hace falta o no que esté con estatinas, hay que hacer unos cálculos más, pero les cuento que es muy raro ver un paciente con diabetes que no tenga otro factor de riesgo, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros pacientes son de alto riesgo. Doctora, la siguiente pregunta dice, en su experiencia, ¿por qué optar por los tratamientos con DPP-4? ¿Se entiende entonces que es recomendable para los pacientes con enfermedades cardiovasculares? Sí, yo creo que, a ver, en un paciente con enfermedad cardiovascular que no tenga fragilidad, o sea, porque acá hay que diferenciar, ¿no? Justo el paciente que yo presenté era un paciente que no tenía enfermedad cardiovascular de base y que tenía fragilidad. De todas formas, estaba con un fármaco con beneficio cardiorrenal, como es la dapaglifosina, ¿no? O sea, creo que el punto acá es ver, como dicen hoy todas las guías, si el paciente tiene evento cardiovascular previo, o tiene insuficiencia cardíaca, o tiene enfermedad renal, en esos casos sí o sí debe estar con un fármaco con beneficio cardiorrenal, que sería un inhibidor SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1, que en nuestro medio a veces es difícil, ¿no? de sostener estos tratamientos porque tienen un precio elevado. Eh, pero ¿qué pasa? Que aparte de lograr el beneficio cardiorrenal y darle el fármaco por el beneficio cardiorrenal, también tenemos que llegar a lograr la meta de hemoglobina glicosilada. Y muchas veces no nos alcanza con un fármaco. La mayoría de las veces nuestros pacientes requieren 2 o 3 fármacos. Entonces, el DPP-4, por ejemplo, en este caso de este paciente, que esté con metformina, que esté con dapaglifosina o con el fármaco que uno quiera y tener que agregarle porque tenemos que lograr llegar a la meta, o sea, con 7,6 no nos podemos quedar tranquilos con ese paciente, ¿no? O sea, tenemos que demorar lo más posible el daño renal, por ejemplo, en el caso de Pedro. Doctora, la siguiente pregunta es algo que nos están pidiendo, que por favor, si podemos analizar todas las opciones de la A, la B y la C del caso de Pedro. Sí, claro.
Miren, la opción A decía que nosotros nos manteníamos igual, digamos, era, esperen que lo quiero ir a mirar exacto para decirles, decía, la primera decía, Pedro cumple con una meta glucémica adecuada, no cambio el tratamiento, y la verdad que eso no era una buena opción, porque Pedro tenía 7,6 y si bien podríamos pensar, bueno, pero es un adulto mayor, 7,6 no está mal, pero el punto es que no podíamos continuar con la dosis plena de metformina que el paciente venía recibiendo, porque como les mostré, el punto de inflexión para reducir la dosis de metformina es 45 de filtrado, ¿no? Y hoy vamos a la segunda pregunta. La B decía, prefiero para Pedro una hemoglobina menor de 7 sin riesgo de hipoglucemias, que eso era una opción válida para votar, no era una opción que esté mal, pero no contemplaba la C, que decía la C me parece que era la opción más correcta, porque decía debemos bajar la dosis de metformina, que es real, porque el paciente tenía un filtrado de 40 y 2000 de metformina, pesquisar síndromes geriátricos, o sea, para poder yo decidir qué fármaco darle, básicamente sería en un paciente de 80 y pico de años, tengo que pesquisar síndromes geriátricos a la hora de seleccionar mi tratamiento. Si ese es el punto. Se viene cayendo este paciente, tiene sarcopenia porque no da lo mismo que elegir, vive solo. Entonces voy a decidir darle insulina, por ejemplo, a este paciente, que es una tendencia muy frecuente, que el paciente con enfermedad renal ya se le da insulina. Pero en el caso de Pedro, yo creo que no hubiera sido una buena opción darle insulina, ¿no? Entonces creo que la opción C, en definitiva, me parece que era la más real de todas, la más certera. Doctora, esta pregunta, ¿qué factores pueden aumentar la hipoglucemia y cómo prevenir los mismos? Bueno, los factores que muy frecuentemente predisponen a la hipoglucemia es saltear comidas o, obviamente, en un paciente que esté con un fármaco capaz de generar hipoglucemias, ¿no? Primero hay que aclarar eso, es un paciente que seguramente o está con insulina o está con una sulfonilurea o está con una meglitinida, repaglinida, por ejemplo. O sea, fuera de esos tres grupos farmacológicos, realmente es muy baja la posibilidad de tener hipoglucemias. Entonces, cualquier paciente que esté con alguno de esos tres fármacos, saltea una ingesta o come un día muy baja carga de carbohidratos o hace más ejercicio físico, por ejemplo, porque ese día caminó más cuadras o porque se le atrasó el horario de la comida. También otra cosa súper frecuente que puede pasar, que se atrase en el horario de la comida. Por ejemplo, muchos pacientes les pasa que van a comer afuera y se colocaron la dosis de insulina y por ahí ellos están acostumbrados a comer a la 1 y el día que van a comer a un restaurante se atrasa el horario de la ingesta y entonces ahí pueden presentar una hipoglucemia. Y sobre todo es el ejercicio también, ¿no? No es que con esto no vamos a recomendar el ejercicio, sino que a veces hay que hacer algunos ajustes en el tratamiento que estén relacionados con que el paciente tal vez no venía haciendo ejercicio, empieza a hacer ejercicio físico y ahí vamos a tener un aumento de la sensibilidad a la insulina. Entonces, por ahí tenemos que bajar la dosis de los antidiabéticos que esté recibiendo el paciente, ¿no? Esas son una de las causas más frecuentes. Otra que hay que tener en cuenta es el antecedente de una hipoglucemia previa. El paciente que ya tuvo una hipoglucemia tiene más riesgo de tener hipoglucemias. Una consulta, la última pregunta. ¿No existe un tratamiento estándar? Cada paciente es único. ¿Cada cuánto se debería cambiar el tratamiento o hacer una revisión en cada paciente? Buenísima, esa pregunta me parece que también hay que individualizarlo, ¿no? Pero si miramos las guías, que las guías obviamente deben ser una guía, ¿no? O sea, tenemos que tomarlas como una guía, pero no son la verdad absoluta. Hoy las guías nos dicen que cada 3 meses deberíamos replantearnos el tratamiento a través de una hemoglobina glicosilada. Pero bueno, va a depender del caso, como bien dijo el que hizo la pregunta, si la persona está con insulina, por ejemplo, y se viene midiendo la glucemia
y yo por ahí puedo a los 15 días o al mes, mirando el monitoreo glucémico, ya ver si tengo que hacer algún cambio, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el accionar y como esto, tenemos un montón de fármacos hoy en el mercado, hay que buscar cuál es el fármaco adecuado para el paciente que tengo sentado enfrente y también tengo que ver si en diferentes etapas de la vida vale la pena elegir un fármaco distinto, cosa que yo creo que sí es real, que digamos, no está bueno indicarle a alguien metformina y que siga con metformina toda la vida porque está bien su glicosilada, por ejemplo, sino que me tengo que plantear en qué etapa está el paciente, si tiene otros factores de riesgo, si tiene factores de riesgo cardiovascular, si tiene enfermedad renal, si tiene sarcopenia, mirar el paciente globalmente y no solo desde el punto de vista de la glucemia. Hoy se habla mucho de que tenemos los que hacemos diabetes que salir del glucocentrismo, ¿no? Es la frase que utilizamos muchas veces, porque nos viene bien, obviamente que tenemos que lograr la meta de hemoglobina glicosilada y las metas glucémicas, pero también tenemos que lograr la prevención renal, la prevención cardiovascular y que el paciente vaya mejorando también su perfil lipídico, su presión arterial y básicamente prevenir las complicaciones. O sea, nuestro tratamiento debe estar centrado en la prevención de las complicaciones. Doctor, aquí una felicitación. Excelente ponencia. Creo que lo más claro de la información es entender que el paciente adulto mayor es un paciente diferente, cambiar la visión agresiva de las metas y ser más consecuente con los pacientes. Totalmente. Muchísimas gracias por el mensaje tan lindo y estoy totalmente de acuerdo con esa conclusión final. Quiero recordarles que su participación es de vital importancia para nosotros y nos permite seguir creando este tipo de cursos para todos ustedes. Es por ello que los invito a visitar la página web del curso, en donde ustedes pueden encontrar un cuestionario con 5 preguntas relacionadas con este programa de educación continua. Recuerden que llega a ustedes con el auspicio de Laboratorios Eurofarma. Tu vida mueve la nuestra. Contamos con el aval de la Universidad Internacional del Ecuador y nuestro auspiciante Suganon. Doctora Florencia, muchísimas gracias por haber podido compartir con nosotros. Creo que ha sido una noche de aprender sobre este tipo de tratamientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Eurofarma y a todos los que están del otro lado. Un beso grande, que tengan buena noche.